Existen dos conceptos con los cuales veníamos trabajando y veníamos viendo un poquito en clases, que son las ideas de múltiplos y de divisores. Dos ideas que habíamos dicho que se nos suelen mezclar un poquito, ya que están como medio relacionadas. Así como en su momento decíamos tanto de la potencia como de la raíz, que en algún momento se nos mezclaban esos dos conceptos, se nos mezclaban esas dos ideas y no sabíamos bien cuál de las dos estábamos buscando o estábamos aplicando. Con la noción de múltiplo y de divisor nos pasa algo parecido. Como están medio hermanadas, las ideas llevan a cierta confusión muchas veces en los ejercicios a la hora de buscar múltiplos y a la hora de buscar divisores. Si quisiéramos una definición así como muy cortita, muy casera de qué es un múltiplo es lo que surge de multiplicar un número por otro. O sea que, en definitiva, si yo pensara, por ejemplo, en la tabla del 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4 y así sucesivamente, todos esos valores que aparecerían ahí, el 6, el 2, el 18, el 24 y todos los demás, serían todos múltiplos de 6. ¿Dónde viene la confusión? Todos esos múltiplos de 6 a la vez son divisibles por 6, pero eso lo vamos a ver ahora en breve. Como podemos notar, estos múltiplos van a ser infinitos. En matemática, cuando se habla de infinito, se suele usar un símbolo que puede salirme un poco mejor, como ese que aparece ahí, que es como un 8 de costado, el cual se utiliza para indicar esto de infinitud. Muchas veces se usan estos puntos suspensivos, como por ejemplo los que puse después del 24, para indicar también que van a seguir apareciendo múltiplos. Yo voy a seguir encontrando indefinidamente múltiplos de un número. No así los divisores. Los divisores sí van a tener una cantidad finita. En matemáticas finita significa que tienen un fin. Yo no voy a encontrar indefinidamente divisores de un número. Con los múltiplos no nos pasa. Vamos a encontrar infinitos múltiplos. Hay infinitos múltiplos de 6. Hay infinitos múltiplos de 3. Hay infinitos múltiplos de cada uno de los números. Y en los ejercicios suele aparecer por lo general no el encontrar todos los múltiplos, porque sería imposible encontrarlos y enumerarlos a todos, sino por lo general encontrar algunos de esos múltiplos. A veces nos los ponen en algún rango. Por ejemplo, nos pueden decir encontrar los múltiplos de 6 entre 100 y 200, por ejemplo, y nosotros tendríamos que empezar a ver cuál es el múltiplo de 6 más cercano a 100, como para arrancar a contar desde ahí y empezar a encontrarlos a partir de ahí. El concepto o la idea de divisor dijimos que estaba un poco hermanada, porque la multiplicación y la división están como un poco hermanados, y tenía que ver con lo siguiente. Vamos a decir que un número divide a otro cuando esa división es exacta. Si yo tuviera, por ejemplo, 14 y lo quisiera dividir o repartir entre 2, sabemos que 7 por 2 va a ser 14, no me va a sobrar nada, me va a quedar un resto 0. Entonces vamos a decir que 14 es divisible por 2. Otra de las maneras de decirlo, y que también genera confusión muchas veces, es el decir que 2 es divisor de 14. Muchas veces en los ejercicios se nos generan estas confusiones porque utilizan estas dos palabras. A veces nos piden que expresemos de quién es divisor, por ejemplo, el 2, y uno diría de 14, y a veces nos preguntan por quién es divisible el 14, y ahí uno podría responder por 2. Si bien un número tiene varios divisores, no van a ser infinitos los que encontremos, así que me pueden pedir que encuentre todos los divisores de un número. Siempre vamos a tener en cuenta esto, que al hacer la división, el resto sea 0. Si yo eligiera, por ejemplo, otro número, otro valor, por poner un ejemplo, el 13, para hacer algo parecido a lo que aparece ahí, lo quisiera repartir entre 2, 6 por 2 va a ser 12 y me sobra 1. Como me sobra 1, como tengo de resto 1, vamos a agarrar y decir que 2 no es divisor de 13, o que 13 no es divisible por 2. No es una división entera, no es una división exacta. Si yo lo quisiera hacer con una calculadora, al hacer 13 dividido 2, seguramente obtendría un resultado con coma, y al hacer 14 dividido 2, no, obtendría un resultado entero. Esa es otra de las formas de darnos cuenta cuando un número es divisible por otro. Habíamos visto y habíamos copiado un poco lo que eran las reglas de la divisibilidad. Esas reglas nos permitían, en varios casos, encontrar con cierta facilidad cuando un número va a ser divisible por otro.
al aplicar y al mirar un poco esas reglas y al saber un poco esas reglas, es que vamos a poder determinar cuándo, de forma bastante rápida, cuándo un número es divisible por 5, cuándo un número es divisible por 2, cuándo un número es divisible por 3. Es más, cuando se los hice copiar y le pedí que los copien, habíamos copiado algunas de esas reglas y no todas. ¿Por qué habíamos copiado algunas de esas reglas y no todas? Algunos de ustedes lo habían notado ya en la clase, porque son ideas y conceptos que ya traen de antes. Si bien nosotros los vemos por primera vez acá en el aula, en el primer año, en primaria, a lo largo de la primaria, se fue trabajando un poco esta idea y esta noción. Hay ciertos números particulares y especiales que a la matemática le interesan bastante, que son los llamados números primos. ¿Qué tienen los números primos de especiales? Los números primos van a ser aquellos que sean divisibles tan solo por uno y por sí mismos. Si quisiéramos buscar algunos ejemplos, tendríamos por ejemplo el 2. El 2 es el primer número primo y es el único número primo par que existe entre todos los números primos. Otro de los números primos va a ser el 3, otro de los números primos va a ser el 5, otro de los números primos va a ser el 7. Estos son de los que más vamos a usar y que más van a tener sentido después cuando empecemos con lo que tiene que ver con descomponer un número. Otro de los números primos es el 11, es el 13, otro de los números primos, y como podrán sospechar, van a ser infinitos esos números primos. Si bien la matemática a lo largo de su historia ha ido buscando algún método como para ir generando y encontrando todos los números primos, al día de hoy no se ha encontrado tal método. Sí se pudieron generar números primos bastante grandes y números primos de bastantes dígitos que resultan muy útiles, entre todas las utilidades que tienen, resultan muy útiles a la hora de hacer algo que se conoce como encriptar. Esto que muchas veces se hace con la información que uno envía de un lugar a otro virtualmente. Eso que se llama encriptar significa otorgarle cierta seguridad. Uno lo encripta y lo vuelve con algunas claves utilizando números primos para que no sea tan difícil, tan fácil el descifrar esa información que yo estoy enviando. Los números primos se utilizan mucho en lo que se conoce como la generación de los dígitos de las tarjetas de crédito, como para que no sea tan fácil adivinarlos. En algún que otro tiempo se utilizaban las tarjetas para las recargas de los celulares, y estos números que aparecían y que parecían aleatorios cuando uno raspaba esa tarjeta tienen que ver con los números primos, se generan a raíz de los números primos. Por eso es que a la matemática y a la ciencia en general le interesa tanto siempre el ir encontrando diversos números primos y diversos valores primos. De nuevo, ¿qué es un número primo? Un número que es solamente divisible por 1 y por sí mismo. ¿Por qué el 4 no sería número primo? Porque si nosotros pensamos un poco, el 4 es divisible por 1, es divisible por 4, pero también es divisible por 2, o sea que tiene otro divisor más. ¿Por qué, por ejemplo, el 19 es un número primo? Porque el 19 es tan solo divisible por 1 y por 19. Si yo me pusiera a buscar, no encontraría otro número que diera una división exacta al dividirlo por 19, al repartirlo por 19. Algunos de los primeros ejercicios que vamos a hacer justamente tienen que ver con el ir identificando los números primos, el ir reconociendo los números primos, el ir acostumbrándonos a ciertos valores y ciertos números de estos que vamos a utilizar un poquito más. Como para hacer un poco de historia y sin la intención de que se alargue mucho el video, desde bastante tiempo atrás, aún 5 o más siglos atrás antes de Cristo, es que se conocen estos números primos. En la antigüedad, en la antigua Grecia, han llamado la atención desde hace bastante tiempo, no solo porque son números particulares y distintos a los demás y tienen como un cierto encanto, entre comillas, para los que nos gusta la matemática, sino porque extrañamente aparecen bastante presentes en la naturaleza. Esta idea que discutíamos por ahí un poco en las primeras clases acerca de si la matemática se descubre o la matemática se crea, si es el ser humano el que crea todo esto o si el ser humano solamente va descubriendo estas cosas. Una de las dudas que nos generó como especie en la humanidad es esta idea de que está presente en la naturaleza muchas veces esto de los números primos, y uno podría reflexionar y pensar, ¿conoce la naturaleza, conoce la evolución, conocen distintas especies de animales los números primos, o casualmente se han valido de ellos como para lograr algún beneficio o lograr alguna ventaja con respecto a otros seres, a otros animales?
Para seguir discutiendo un poco esto, les voy a dejar un videito bastante corto que habla acerca de una cierta especie de cigarra. Hay como distintos ejemplos de la utilidad de números primos, tal vez les deje otro videito más que hable al respecto, y algunas actividades como para que vayamos encontrando un poco más este encanto por los números primos y después la utilidad que les vamos a ir dando. Así como hemos llamado y definido a estos numeritos que tenían un solo como divisores al 1 y a sí mismos, también la matemática le dio nombre a los otros números, a los números que no cumplen con esta condición, y los hemos llamado números compuestos. Siempre es importante el ir reconociendo estas dos palabras o estas palabras que vamos a empezar a utilizar para poder ir reconociendo y hablando en común acerca de lo mismo. Siempre les digo que la matemática es un idioma y como idioma utiliza sus propias palabras y sus propias formas. Así como podemos reconocer al número 3 como número primo. ¿Por qué? Porque tiene de divisor tan solo al 1 y al 3. También podemos reconocer al 6, por ejemplo, como número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más divisores. Por ejemplo, el 1, el 6, el 2, el 3. Tiene divisores que son más de 2, en definitiva, como para decirlo así un poco más sencillamente. Números primos, divisores al 1 y a sí mismos. Números compuestos, más divisores distintos del mismo número y de 1. Hay otra definición que resulta un poco importante y que va a aparecer muchas veces en las ejercitaciones, que habla de la idea y el concepto de coprimo. ¿Qué son los números coprimos? Son dos números que no tienen divisores en común. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en el 3 y en el 4, el 3 y el 4 no tienen divisores en común que sean distintos de 1. O sea que el 3 y el 4 son números coprimos. ¿Qué números no serían coprimos? Por ejemplo, el 12 y el 10. El 12 y el 10 comparten como divisores al 2, entonces tienen un divisor común y no serían coprimos. Los números coprimos son los que no tienen divisores en común. Tarde o temprano, a la hora de hacer ciertos ejercicios, vamos a ir sospechando ciertas cuestiones acerca de los números primos, los coprimos, los compuestos, como por ejemplo dos números pares van a tener que ser, nunca van a poder ser números coprimos porque van a compartir de divisor al 2, por citar un ejemplo. Más adelante va a ser importante esto de ir reconociendo ciertos números y ciertos valores y el ir reconociendo los números primos y el ir reconociendo los divisores en común para hacer ciertos ejercicios relacionados con un concepto que también han visto en la primaria, que es el de MCM y el de DCM. Por ahí hasta hace no mucho buscaban eso, buscando las tablas, buscando los divisores. Nosotros vamos a ir viendo una forma que es la de descomponer los números. Los números primos parecieran ser los ladrillos con los cuales están construidos todos los otros números. Vamos a notar y vamos a ver que nosotros podemos escribir, y esto es un teorema muy fuerte de la matemática, todo número que nosotros queramos como multiplicación o producto de números primos, y a eso lo vamos a ir llamando factoreo. Seguramente quedará para otro video esa explicación. Por ahora, con esto que tenemos acá podemos trabajar y podemos repasar de ser necesario alguno de los conceptos. Así que en los próximos videos iremos viendo un poco lo que es el factoreo, la descomposición, el hallar el MCM y el DCM, y el ir hallando un poco más sobre los números primos, compuestos y coprimos.